Francisco Cabrillo, profesor de EAE Business School. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las claves principales de esta ley? Hemos visto mucho, pues esos análisis sobre limitación para la subida de los precios, bonificaciones para propietarios que bajen precios, prohibición de vender vivienda pública. ¿Cuáles son esos puntos clave? Bueno, usted los acaba de decir, ¿no? Es una ley que intenta regular muchas cosas, algunas las que usted ha señalado. En esencia se trata de controlar precios del alquiler, que sabemos que es algo muy peligroso y que suele terminar mal. Hay bonificaciones fiscales, no se nos dice de dónde va a salir el dinero, cuánto va a costar esto. Hay una idea de hacer vivienda pública, pero de una forma muy vaga, esto habrá que concretarlo, pero hay un par de temas que usted no ha comentado que para mí son muy importantes, que son temas legales. Antes estaban hablando de que la ley invade competencias autonómicas, es decir, es probable que esto acabe en el Tribunal Constitucional por dos motivos. Uno, por la invasión de competencias autonómicas y otro, por el ataque a derechos de los propietarios, ¿no? Pero le voy a señalar dos puntos que a mí me han llamado la atención. El primero es que se discrimine en función de la naturaleza del arrendador, es decir, de quién alquila el piso. No es lo mismo una persona que tenga un número pequeño de viviendas, creo que dice hasta 4, que una empresa que tenga en alquiler muchas viviendas. Esto tiene muy poco sentido, supongo que será impugnado. Tiene poco sentido jurídico y poco sentido económico, porque en España llevamos años diciendo que nuestro mercado de alquiler está muy atomizado y que sería bueno que hubiera empresas que se dedicaran seriamente a esto. Y el segundo punto es el tema de los desahucios. Se habla de paralizar desahucios en caso de familias vulnerables. Claro, la consecuencia de esto es clara. Si no se puede desahuciar a una familia considerada como vulnerable, nadie alquilará un piso a una familia considerada vulnerable. Es decir, si no hay desahucios, no hay alquileres. Una cosa tiene que estar relacionada con la otra. Y esto puede ser un problema para gente de condición modesta que no tenga un aval bancario y los propietarios pues se resistan a alquilarlas. Por tanto, es una ley muy compleja en general, muy intervencionista, que en mi opinión nos vuelve un poco a épocas que creíamos pasadas, ¿no? Porque el espíritu que inspira esta ley es el mismo que inspiró al régimen de Franco con sus leyes, primero la de los años 40 y segunda la de los años 60. En el fondo son ideas muy similares. Mencionabas uno de los puntos clave, ¿no? Y es lo que va a suceder después de que el Partido Popular ya ha anunciado que recurriera a la ley. Incluso algunas comunidades autónomas, si finalmente la ley llegara, se niegan a aplicarla, ¿no? ¿Qué andadura le podemos pronosticar para esta ley? Conflictiva. Es decir, vamos a ver, en primer lugar va a haber, como digo, una serie de recursos y hay base clara para recurrir. Y luego, claro, como las comunidades autónomas tienen sus competencias, habrá comunidades que sean muy radicales en su aplicación, otras menos radicales y otras simplemente que no la apliquen. Por lo tanto, sus efectos van a variar según cuál sea la administración que tenga las competencias en ese momento. Yo entiendo que lo que he oído de Madrid seguramente no lo aplicará, pues probablemente Valencia o Cataluña sí. Bueno, habrá diferencias en el resultado de la ley. Allí donde se aplique con más intensidad, las distorsiones en el mercado inmobiliario serán mayores, sin duda. Sobre esas distorsiones, ¿cómo ve las medidas para frenar la escalada de los precios? ¿Qué le parece, sobre todo en la comparativa, ¿no?, con otros países de nuestro entorno que han aplicado iniciativas similares? ¿Qué auguras para los precios? Bueno, no los países de nuestro entorno. La idea de controlar precios en
el mercado inmobiliario es algo muy antiguo, ¿eh? Esto lo han hecho todos los países. Recientemente ha habido algún caso, pero podemos mirarlo en ello, que es la regulación de la ciudad de Berlín, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional alemán, que ha declarado algunas de sus partes ilegales, ¿no? Pero la historia viene de muy atrás. Estas historias vienen en buena parte en España a partir de la Guerra Civil. Empieza antes, básicamente después de la Guerra Civil, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y son leyes que siempre han funcionado mal. Es decir, da la impresión de que no aprendemos. No se puede evitar la subida de precios controlando los precios. Esto es un disparate desde el punto de vista económico. Para que los precios no suban, lo que tiene que haber es incentivos para que haya oferta de pisos. Y estos incentivos, claro, la oferta de pisos es muy diferente. Hay zonas de España, también hay que distinguir esto, hay zonas de España donde no hay el menor problema y donde los alquileres están muy baratos. Hay otras zonas que no. La forma de evitar que en determinadas zonas suba es permitir que haya una oferta adecuada. El problema es que este tipo de leyes disminuyen la oferta, ¿no? Hay una vieja idea en economía, se ha repetido muchas veces, que dice que, esto es de después de la Segunda Guerra Mundial también, se dice, hay dos formas de destruir el centro de una ciudad. Dice, la primera es bombardearla. Y la segunda es establecer un control de precios de alquileres. Y se solía añadir, la primera es más rápida, pero la segunda es casi igualmente efectiva. Ese es el problema. ¿Qué le parece en medidas como las del bono joven, ¿no? Hay quien dice que acabará, bueno, pues teniendo una repercusión aún mayor sobre una subida de precios. Sí, en parte. Vamos a ver, para que se hagan idea, un bono, una subvención, es lo contrario que un impuesto. Que se haga imaginen un impuesto sobre la gasolina. El impuesto sobre la gasolina, teóricamente, lo paga el consumidor de gasolina. Sin embargo, cada vez que hay un impuesto de estos, y con toda razón, los vendedores de gasolina están en contra porque saben que ellos soportan una parte. Tienen un impuesto sobre la gasolina, dependiendo de la elasticidad de la demanda, una parte la va a soportar el consumidor y otra parte la va a soportar el productor. Aquí va a pasar lo mismo. Aquí hay un beneficio. Y ese beneficio se va a repartir según cómo sea el mercado. ¿Beneficiará a los subvencionados, a los jóvenes? Sí, pero también a los propietarios que podrán cargar precios más altos. Esto, sin duda, es un principio muy conocido en economía. No estamos descubriendo el Mediterráneo. Quería preguntarle también por la prohibición de vender vivienda pública a manos privadas. Bueno, esto, vamos a ver, este fue también un tema que se planteó. Esto yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a ver, el Estado o las administraciones públicas, muchas veces no es del Estado, es de ayuntamientos, por ejemplo, las administraciones públicas tienen como obligación gestionar sus bienes de la manera más adecuada posible. De pronto prohibir que se vendan viviendas o yo qué sé, o si desaparece un colegio en una zona y en un terreno municipal prohibir que el ayuntamiento venda, creo que esto no tiene ningún sentido. Pues Francisco Cabrillo, gracias por acompañarnos, ¿no? Y por acercarnos su análisis. Vamos a ver qué sucede con esta ley, sobre todo, bueno, pues ante la expectativa de que tenga una andadura compleja en el plano legal. Muy buenas tardes. Que va a ser compleja, seguro. Gracias, buenas tardes.